Rendimiento en canal de los bovinos, factores que inciden. Son muchos los factores que intervienen directamente en el tema de rendimiento en canal de los bovinos. Por esta razón hay que realizar un manejo adecuado, iniciando antes del nacimiento de los terneros. El desarrollo de la canal de los bovinos es un proceso continuo y lento para lograr maximizar la calidad y rendimiento. Al momento de finalizar la etapa de engorde, hay que considerar los factores involucrados en el proceso, que generalmente muchas veces no son tomados en cuenta. En principio hay que considerar a los vientres como parte del inicio del proceso, la selección de la raza a utilizar, edad y genética que más convienen en función de la capacidad de crecimiento y tiempo para alcanzar la madurez. Además se debe amalgamar con los programas de manejo y alimentación que se ajusten al tiempo de finalización, solicitado de acuerdo con las demandas particulares del mercado. Todo esto permite lograr rendimientos superiores, con canales de mayor calidad, con el fin de lograr mayor rentabilidad. No se puede ignorar que hay factores inherentes a la vaca madre, al mismo ovino, que son de manejo y ambientales, que pueden combinarse entre sí y demostrar su efecto de forma conjunta. El tema del crecimiento. El hueso en los bovinos crece rápidamente para después mantenerse estable en la etapa de madurez, pero el músculo y la grasa inician su crecimiento de forma lenta, acelerando el crecimiento a medida que el bovino alcanza la madurez. La proteína se va acumulando en proporción al peso del bovino. La acumulación de grasa es variable. La grasa es acumulada en 4 zonas diferentes en los bovinos: subcutánea, intermuscular, interna o perirrenal, intramuscular. La que primero se desarrolla es la grasa interna, la segunda la intermuscular, seguida de la subcutánea y finalmente, la grasa intramuscular. La grasa subcutánea también es conocida como grasa de cobertura. Esta se acumula en la cara externa de la canal bovina. Esta, además de contribuir directamente al peso y rendimiento, sirve como protección a la carne, especialmente durante la congelación y refrigeración. La acumulación de grasa intramuscular da lugar al marmóreo, un proceso lento y continuo que se va desarrollando a lo largo de la vida del bovino. La proporción de grasa que se va acumulando va aumentando en base a la relación de la ganancia diaria de peso al peso del bovino, la edad, y es más grande en vacas que en toros. El marmóreo, además de contribuir al incremento en el tema de rendimiento, incide en el grado del mismo, en cantidad y distribución. Además, el marmóreo determina la calidad de la carne, grado de madurez, firmeza, textura y color. En este tema también existen factores que están relacionados con el bovino. Sexo del bovino. Hembras, la tasa de crecimiento del tejido óseo y muscular es menor que en los machos, ya que acumulan mayor cantidad de grasa, razón por la cual las hembras presentan del 1,5 al 3% menos rendimiento en canal, al ser comparada con la canal de los machos, de la misma edad y alimentación. Edad, madurez fisiológica y peso al sacrificio. La tasa de crecimiento del tejido óseo, muscular y graso varían de acuerdo con la edad y el grado de madurez fisiológica, ya que, a mayor edad cronológica y mayor peso al sacrificio, el rendimiento en la canal es mayor y viceversa. La conformación está relacionado al desarrollo muscular corporal con relación al esqueleto, y la grasa intramuscular, la grasa de cobertura o también denominada subcutánea. La conformación tiende a aumentar con la edad, aumentando el peso de la canal. A mayor conformación, mayor peso de la canal. Durante el desarrollo y engorde del bovino, se presenta el crecimiento muscular, con aumento de la relación músculo-hueso, seguido de la acumulación de grasa, con el aumento de la relación grasa-músculo. La velocidad con la que se dan los incrementos de crecimiento muscular contra la acumulación de grasa depende no solo de la edad cronológica, sino también a la edad que el bovino alcanza la madurez fisiológica, que también está relacionada con la raza bovina. La raza. El rendimiento esperado para razas especializadas en la producción de carne está entre el 60 al 62% en promedio. Se pueden llegar a presentar rendimientos del 65%. Las razas lecheras presentan entre el 2 al 4% menos rendimiento en la canal, comparadas con las razas especializadas en carne, y esto se debe a la estructura corporal y el menor desarrollo muscular. La grasa intramuscular varía en función de la raza del ganado e influye directamente sobre el rendimiento. Las razas europeas Bos Taurus presentan mayor cantidad de grasa intramuscular, como las razas Angus, con el 9,5% y Hereford, con el 7,5%, comparadas con razas de ganado Bos Indicus, como Brahman, con el 2,8%. Al momento de comparar las razas cárnicas, en determinados pesos, las razas que presentan madurez fisiológica tardía, como Charolais y Limousin, producen canales con más músculo y menos grasa, comparadas con razas que brindan precocidad o madurez
fisiológica temprana, Angus y Hereford, que acumulan más grasa. El peso de piel, cabeza, patas, sangre y vísceras disminuyen el rendimiento en la canal. Esto es debido a la contribución del peso total en pie y que el ganado bovino, al ser removido posterior al sacrificio, disminuyen el peso total. Las razas con piel, cabeza, patas y vísceras pesadas tienen menor rendimiento en la canal, por ejemplo, las razas bovinas Hereford, Simmental y las razas con menor proporción de peso en estas partes anatómicas tienen mayor rendimiento, por ejemplo las razas bovinas Angus, Beefmaster, Limousin. Ganancia de peso diario, la capacidad genética de un bovino para acumular tejido y agua en un determinado tiempo influye en el rendimiento. Los bovinos que presentan elevada ganancia de peso presentan mayor rendimiento al ser comparado con bovinos de bajas ganancias de peso, sin importar la edad, debido a la modificación de las microfibras musculares, el mayor engrosamiento de las fibras musculares y mayor acumulación de la grasa intramuscular. Otro tema a tomar en cuenta es la restricción de nutrientes en la vaca durante la gestación. Afecta directamente el desarrollo de la cría. Las deficiencias nutricionales desde la etapa embrionaria reducen la miogénesis primaria, con lo cual se disminuye el número de fibras musculares. Estas deficiencias en la etapa fetal se afecta la miogénesis secundaria, minimizando la masa muscular del ternero. En el final de la gestación, la restricción de nutrientes reduce la hipertrofia de las fibras musculares y la hipogénesis. Estas alteraciones prenatales en la miogénesis y hipogénesis disminuyen el peso al nacimiento y la capacidad de ganancia de peso después del nacimiento, el grado de marmorio y el rendimiento en canal al momento sacrificio. La condición corporal en la madre, al final de la etapa de gestación y durante la lactancia, determina la capacidad para la producción de calostro y de leche, aspectos que influyen directamente en el desarrollo y viabilidad de la cría. La alimentación, durante la etapa de crecimiento del ternero, durante los primeros 6 meses de vida, debe ser adecuada, ya que cualquier retraso en el desarrollo influye directamente en la ganancia diaria de peso posterior. Cuando se suministra al ternero un aliento iniciador, se acelera el desarrollo ruminal, incrementando el desarrollo muscular, alterando el potencial adipogénico y lipogénico, que permitirá la acumulación de grasa intramuscular durante la etapa de engorde y finalización. La cantidad de tiempo que el ganado en engorde y la etapa de finalización consume dietas altas en granos determina el rendimiento. Para obtener un rendimiento adecuado, el ganado bovino debe consumir dietas altas en granos por un periodo mínimo de 90 días antes del momento del sacrificio. Si el tiempo es menor, el rendimiento se ve afectado hasta en un 2% menos. De la misma forma, las dietas de engorde y finalización, con relación al contenido de forrajes con grano y su relación con el peso y volumen del tracto digestivo, las dietas con elevado contenido de forraje incrementan el peso y volumen del tracto digestivo, mientras que los bovinos, alimentados con dietas con mayor cantidad de grano y menos forraje, tendrán un volumen y peso mucho menor. Esto impacta de forma negativa en el rendimiento final, ya que, al retirar los órganos y su contenido, al momento del sacrificio, pueden representar entre el 15 a 20% del peso vivo de bovinos alimentados con dietas altas en forrajes, mientras que, en bovinos alimentados con dietas altas en grano, representan entre el 6 al 10% del peso vivo del bovino.